universal en donde existe una sana convivencia dentro de lo que viene a ser precisamente el Internet, en donde se protege la propiedad intelectual, la propiedad industrial, las patentes, los derechos de autor, buenas costumbres, en donde no va a haber agresión, no se va a usar como fin o como medio para cometer ilícitos. Entonces, aquí es muy importante por eso ver y entender que la ética aplicada como una moral va a ser precisamente aquella acción, aquellos valores, aquellas actividades que me van a permitir a mí generar un bien a través del Internet. Si nosotros hablamos desde la perspectiva normativa, aquí vamos a encontrar muchas variantes por los países y también por las localidades, pero lo que es general es precisamente la consecuencia de los actos humanos a través del Internet, que precisamente vamos a estar cuidando toda esa parte correcta de no dañar, no perjudicar, no cometer ilícitos, no difamar, no agredir, no hacer bullying a través de lo que vienen a ser las actividades y las prácticas dentro de la web. Otro aspecto importante es el profesional. Visto como una ciencia, precisamente va a hablar de todos aquellos derechos y deberes de las personas, de los seres humanos, a través de los medios digitales para la buena convivencia, las buenas costumbres, la protección, etcétera. Si nosotros hablamos de la perspectiva ética, pero como deberes, la vamos a identificar desde tres posturas, como una deontología. Y aquí es muy importante porque vamos a ver variantes por las diferentes carreras. Sin embargo, todas esas deontologías lo que nos van a decir son los deberes y obligaciones de aquellos profesionistas encargados y responsables de los medios digitales de cuidar, vigilar, fomentar que precisamente se hagan valer las leyes dentro de los medios digitales y se dé la protección en todas las formas a todos los usuarios. Otro aspecto importante es desde la perspectiva de consecuencialismo. Aquí se va a estudiar precisamente en la relación de las consecuencias de los actos y las acciones de las personas. Aquí es muy importante resaltar que no solamente de la perspectiva deontológica, o sea, desde los profesionistas, administradores, de lo que vienen a ser los servicios o medios digitales, sino también desde la perspectiva de cada uno de los usuarios como precisamente personas con libertad y capacidad de decisión dentro de lo que vienen a ser los medios digitales. Otro elemento importante y otra visión es desde la metaética, donde precisamente vamos a fijar el estudio del deber ser y el ser. Y aquí es muy importante porque se trata y pretende cuidar a esa esencia de las personas a través de los medios digitales y obviamente las consecuencias positivas del uso de los medios digitales, de la información y de la tecnología. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de moral y ley, precisamente tenemos que identificar, si nosotros desde una perspectiva de ley lo analizamos, lo vamos a ver como todas esas reglas, normas que precisamente ya están establecidas por la sociedad, pero que además rigen y regulan y resaltan los derechos y obligaciones de cada una de las personas. Por eso es muy importante que los medios digitales, aunque no sean presenciales, se respetan precisamente todas esas características de protección de derechos de autor, de patente, de marca, de industrial, de propiedad, de las buenas costumbres, de la sana convivencia, para que precisamente se pueda dar esta visión de una ética y una ley a través de lo que vienen a ser todos los servicios de Internet. Otro aspecto importante aquí a resaltar es precisamente que cuando hablamos nosotros ya de moral, no lo vamos a ver como una postura filosófica, sino lo vamos a ver desde una perspectiva importante como una norma regulatoria de conducta de los individuos. Y es relevante mencionar que no solamente va a ser la obligación de aquellos que sean administradores, de servidores de bases de datos o dueños
de redes sociales, sino desde la perspectiva de la sociedad. O sea, todos y cada uno de los usuarios están obligados precisamente a que se haga un buen uso de todo lo que vienen a ser las actividades dentro del Internet. Y precisamente por eso hablamos de moralidad y la ley, porque la ley es la regulatoria y hay sanciones. Y la moral es precisamente la libertad de la capacidad de decisión de las personas de cómo van a usar las redes y cómo van a usar los medios digitales de Internet, la web. Entonces, por eso es muy importante. Aquí cuando hablamos nosotros de aspectos éticos y legales de la web, tenemos que cuidar. No solamente estamos hablando de los medios digitales, sino también el acceso hacia esos medios digitales, hacia esos servidores, a esos sites, a esos lugares propios en donde va a estar toda esa información o los medios para las transacciones. Es importante por eso decir que precisamente se habla de una moral, pero también se habla de una ley que existe y que es regulatoria de todas estas actuaciones. Hola Héctor, bienvenido. Hola, Les acabo de compartir en el chat. Te voy a volver a poner la liga por si quieres bajar el material. ok, gracias. Y algo importante es ver precisamente lo que es la moral y la ley como una petición de una autorregulación. Aquí es importante mencionar que debe existir un código de ética del ciberespacio. Y aunque es complejo todavía desde una perspectiva internacional, y sí hay medios de protección y leyes internacionales que vienen a través de los tratados de libre comercio principalmente, la protección no solamente de lo que viene a ser el derecho de autor, el comercio electrónico, los derechos de intimidad, información, consejos de las leyes, sino que también todo esto viene a nivel local, viene a nivel nacional y luego hay leyes internacionales que también lo protegen. Por eso hablamos también de una autorregulación de Internet. Esto quiere decir que las personas conscientes con toda libertad cuando están en los medios digitales deben de elegir precisamente hacer buen manejo. Y es interesante porque vemos en los últimos años que precisamente ya ha habido repercusiones de algunos, por ejemplo, redes sociales, algunos empresarios que precisamente cierran sitios para evitar agresiones, para evitar violencia, algo que se dio terriblemente en los últimos años cuando se hizo el cambio de todas las actividades físicas hacia los medios digitales, empezaron muchos mitos, muchos bulos. Entonces es importante precisamente parar todo esto en los medios digitales y por eso se habla de una autorregulación. Entonces muchos sitios empezaron a sacar sus regulatorias, sus sanciones, a decirles a los usuarios bajo qué normatividad iban a estar trabajando y que podían perder sus cuentas, podían incluso llegar a ser multados y en otros casos podían incluso hasta llegar a ir a juicios precisamente por perder todo esto. Entonces, es importante que sí existen, que no haya mucha información o que no haya mucha difusión, no quiere decir que todo se vale en el Internet. Al contrario, precisamente no todo se vale. Así como hay aspectos buenos, hay aspectos malos. Y también es muy importante cuando hablamos de cosas más vulnerables, de la perspectiva ética, moral y legal, como vienen a ser sitios de dark internet y demás, en donde precisamente son todas esas cosas ilícitas que quedan fuera de. Entonces es importante, sectores vulnerables, o sea, como adultos mayores, como niños, estarlos monitoreando, estarles informando que si hay regulatorias en Internet y que no por un minuto de fama hagan cualquier cosa o suban cualquier cosa o compartan cualquier cosa. Incluso lleguen a poner en riesgo su integridad para precisamente poder salir. Entonces, es importante por eso hablar de un código de ética. Y aunque sabemos que es complejo a nivel internacional, a nivel mundial, sí hay muchas acciones que existen y que se pueden hacer valer. Si nosotros hablamos estrictamente de una legislación informática, vamos a ver que estas cubren puntos como viene a ser comercio electrónico, las firmas electrónicas, la protección de datos personales, los derechos a la información, el gobierno digital, ataques a vías de comunicación y violación de correspondencia digital,
revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos. Y es bien importante aquí entender cuando es usado como medio a cuando es usado como fin. Hay una gravedad legalmente porque en uno va a haber dolo, va a haber conocimiento, forma, premeditación, y en el otro solamente la acción de llevarlo a cabo. Entonces, sí es importante por eso conocer que sí hay leyes y que además hay leyes internacionales. Vamos a mencionar algunas nada más por hablar de ellas, pero sabemos que hay más. Si nosotros situamos al país en México, vamos a ver que existe la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el artículo 123 de la propiedad industrial. Aquí es importante porque estamos hablando de tanto marcas como patentes. Existen también las normativas firmadas, mencionábamos de los tratados de libre comercio. Inicialmente comenzaron con los de América Latina, pero ahora existen con cada uno de los diferentes países y son muy regulatorias precisamente, sobre todo en cuestiones cuando hablamos de comercio internacional. Entonces, otras leyes importantes a mencionar son las de los delitos informáticos en Perú. La ley 396 que habla precisamente de los delitos informáticos. Y aquí es interesante porque vemos que en Perú empiezan las regulatorias a partir de lo más fuerte de Internet del 2013 y sus modificaciones en 2014 y siguen vigentes y se han incorporado nuevas leyes y también tratados internacionales para proteger. Ellos sitúan y especifican mucho porque vamos a ver que cada país hay más cobertura cuando nosotros hablamos de delitos informáticos, pero ellos precisamente lo marcan como todas las actividades ilícitas y antijurídicas, que obviamente tienen como objeto dañar, provocar pérdidas, impedir el uso de sistemas informáticos. Entonces, de aquí ya se puede hacer el derivado de muchas sanciones y también de muchos delitos que son importantes. Otro aspecto importante es que en Colombia existe la ley 1273 del 5 de enero del 2009 a la fecha y ha tenido modificaciones en donde precisamente ellos hablan de la protección de la información y de los datos, pero mencionamos la gran importancia de que también todo esto quede protegido porque hay una ley internacional de protección de datos, hay una ley de derechos de autor internacional y los tratados de libre comercio entre los diferentes países absorben precisamente también todas las normas y regulaciones y leyes de protección. Entonces, sí es importante conocerlo, sí es importante mencionarlo, pero sobre todo que las personas sepan que hay esa difusión para que no lo cometan y puedan tener, mencionábamos, desde una sanción hasta un problema legal muy fuerte. Cuando nosotros hablamos ya propiamente de legalidad, vamos a ver que puntualmente tenemos varios rubros a cubrir, como son los copyright contra los derechos de propiedad intelectual. Ojo, los copyright van a ser ese emblema que van a permitir de manera más fácil y visual y gráfica a través de las páginas o de los sitios digitales que las personas sepan que eso está protegido o está registrado. Y cuando hablamos nosotros de la propiedad intelectual, podemos hablar desde dos perspectivas. Todo lo que viene a ser los derechos de autor, y aquí mencionábamos todas las obras, desde literarias, artísticas, pictográficas, incluso páginas web, minimalistas, hasta la propiedad industrial, en donde ya hablamos propiamente de marcas y patentes, logos. Entonces, es importante precisamente saber que el copyright es el término anglosajón, pero que protege y absorbe estos dos. En muchos casos no lo ponen. Sí es bueno ponerlo, sobre todo en medios digitales, para que las personas sepan, identifiquen, pero el hecho de que lo omitan no quiere decir que no está protegido. Entonces, eso también es muy importante saber que en los medios digitales sigue existiendo esa protección, aunque en algunos casos se ha omitido. Ya ahora las regulatorias exigen que pongan precisamente el copyright o especifiquen si es common sense o si es derecho libre de autor o si es bajo una licencia Creative Commons,
porque esto va a dar diferentes parámetros de los usos y también las sanciones en las cuales se van a caer. El otro aspecto importante son los copyright contra los derechos de autor. O sea, realmente mencionábamos, no existe diferencia. Uno es solamente el término anglosajón, pero es exactamente lo mismo. Quiere decir que están protegidos, que hay una persona física o personas físicas que responden por esa autoría, que son los dueños que la tienen registrada y gozan de todos los privilegios para poder usar, explotar, patentar, derivar, decir cómo, cuándo. Aquí es importante porque aunque se tenga en formato físico, ellos dicen cuáles son las condiciones para poderlo usar en un formato digital, compartir y explotar en los medios digitales. Entonces, sí es importante leer y entender qué se puede usar y qué no se puede usar y qué se debe de hacer con cada uno de ellos. Otro aspecto importante son que el derecho de autor, mencionábamos, es una gran variedad de cuestiones. Nace con las obras literarias y artísticas, pero de aquí se abre un gran mercado, como viene a ser precisamente los libros, los folletos, los escritos, conferencias, diálogos, alocuciones, sermones, obras dramáticas de teatro, musicales, coreografías, pantomimas, musical con letra y sin letra, esto es importante también, cinematográficas, dibujo en todas sus modalidades, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, fotográficas, análogas, artes plásticas, también con todas las modalidades que existen, ilustraciones, mencionábamos páginas web, minimalistas. Entonces, sí es importante porque todo esto abre una gran gama de posibilidad de lo que se puede registrar. Videoclips, ensayos, fotografías, algo que hacen mucho los diseños, la colorimetría, eso también es susceptible de ser protegido. Y algo que ha creado controversia, o sea, los minimis, o sea, los minimalistas, hasta dónde se puede hacer la protección y hasta dónde no. Ojo, cualquier cuestión que esté debidamente hecha por una persona física, no por una razón social o por una persona moral, sino por una persona física, que esté debidamente registrada y que caiga en las otras categorías, es susceptible de registrarse y de gozar de derechos de autor. Lo que no se puede registrar son ideas. Una idea como la siguiente: la Lotería Nacional repartió suerte y dinero. Entonces, ahí prácticamente no. O las manzanas son rojas, son ideas. Pero ya un diseño específico de una manzana con características, colorimetría, tamaños, dimensiones, eso ya es un diseño y ya es susceptible de un registro. Los sitios web sí se pueden registrar y los sitios web además van a contar con una serie de registros de diferentes características, desde el diseño, la tipografía, la funcionalidad. Aquí es importante que si tú usas, por ejemplo, y eso lo vamos a ver con más detalles en las semanas más avanzadas, algún software de licencia abierta o libre, el software sirve de plataforma. Lo que tú puedes registrar es lo que montas y eso sí lo puedes vender, pero no la plataforma, si estamos hablando de una plataforma que te sirvió de diseño de código abierto. Entonces, ahí tienes tú que especificar muy bien qué es lo que vas a montar sobre la plataforma de código abierto y qué es lo que tú estás registrando para que precisamente los usuarios sepan también, o si te lo llegan a comprar, que tienen que montarlo en esa plataforma que es de código abierto o libre y solamente van a pagar por lo que tú diseñaste o lo que tú patentaste o registraste
que se monta sobre esa plataforma. Entonces, es muy importante en las cuestiones digitales también identificar el qué y el cómo y los porcentajes. Cuando nosotros hablamos de reconocimiento de autoría, aquí es muy importante porque la persona va a gozar precisamente de ese derecho de autor o de su marca o de su patente el número de años que el registro se lo permite. Y hablando nosotros de derechos de autor, la persona 50 años después de su muerte todavía queda protegida. Después de esto pasa a dominio público. ¿Qué quiere decir? Que el dominio público ya no le va a tener que pagar por usarla, pero sí están obligados a reconocerlo como el autor original y como la persona que lo registró. Entonces, esto es importante porque de aquí surgen lamentablemente muchos plagios por desconocimiento en Internet. Entonces, se tienen que poner las respectivas citas y se tiene que parafrasear o poner de explicación de esos fragmentos de ese autor y no ponerlo de otra persona o lo de un autor como si fuera propio. Eso es muy delicado. Los registros de propiedad intelectual también regulan los derechos morales y patrimoniales. Entonces, aquí estamos hablando de una ley, no solamente penal, sino una ley civil por los derechos morales, o sea, daños a terceros y perjuicios. Entonces, es importante por eso conocer y no caer en una violación. ¿Qué pasa si alguien asiste a un concierto, lo graba y lo sube? Ok, esa música, ese concierto, todo eso estaba bajo un registro y bajo un derecho. Entonces, al momento de subirlo, se está cometiendo una violación que obviamente incurre en un acto legal que se puede hacer en contra de la persona que lo subió. Entonces, sí es muy importante saber que los medios digitales son vulnerables a todo este tipo de situaciones. El derecho de autor, mencionábamos, es un derecho, por lo mismo que aparece como una constitución en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aquí vemos también otra ley internacional que viene a ser la de derechos humanos, que da protección precisamente a todo lo que viene a ser los derechos de autor. Entonces, aquí podemos ya hablar propiamente de un derecho internacional que se puede hacer valer para precisamente exigir la protección y la consecuencia en cuanto al aspecto legal. El símbolo copyright, mencionábamos, no es obligatorio, pero es altamente necesario y sugerido en medios digitales para que precisamente las personas sepan que todo eso está bajo una protección y que por lo mismo no deben de hacer plagio, deben de poner la correspondiente cita y hacer las cosas de manera correcta. Cuando cedemos nosotros a un derecho, es importante saber en qué porcentaje, a quién, todo esto se hace por escrito y se hace además ante un notario para que precisamente se especifiquen los porcentajes, se especifique si va a haber también derechos de explotación, cuál es la ganancia, qué es lo que se le da a la persona que lo explota y qué es lo que se le da al dueño del derecho que lo está cediendo. Entonces, es muy importante esto porque finalmente son aspectos normativos y legales.